Hola, hola a todos, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Carburando Zonal. Estamos ya por el programa número 21 de esta temporada, la primera de este espacio dedicado a todo el automovilismo regional de la República Argentina y preparándonos para lo que será un fin de semana con actividad en el Roberto Mouras de La Plata. Allí estaremos en un instante contándoles lo que va a estar sucediendo porque vuelve la Asociación Estándar Mejorado después de hacer el paso por Buenos Aires. Estará nuevamente en el Autódromo Platense, donde en su última competencia, que había sido la fecha 3 de esta temporada, había corrido la carrera especial, la maratón, la clásica maratón con pilotos invitados. Pero vamos a ir metiéndonos un poco en eso algo más tarde, porque antes vamos a comenzar a hablar de algunas noticias breves del automovilismo zonal que tienen que ver con las federaciones, que tienen que ver con lo que ya habíamos hablado la semana pasada y que retomamos en este programa para dar algo de continuidad y obviamente las novedades, porque hay muchas con respecto a esa situación. Comenzando por lo que habíamos hablado el fin de semana pasado, recordemos, la semana pasada, perdón, que corría el pasado fin de semana y lo hizo el TC Río Platense bajo una nueva conducción, en este caso con Adrián Sciossi como nuevo coordinador, el presidente del Procar 4000 que toma también el toro por las astas en el TC Río Platense y ya lo hizo con una buena cantidad de autos. Recordemos que muchos de ellos incluso se habían parado y habían empezado a trabajar para transformarlos reglamentariamente a otras categorías y tuvieron que volver para atrás todo eso con la intención de darle un resurgimiento a este TC Río Platense que tuvo buena cantidad de autos, que tuvo buenas carreras en La Plata y que por supuesto ya piensa lo que va a ser la próxima fecha. Y con respecto a eso estuvimos hablando con Adrián Sciossi y la intención o la posibilidad en realidad, debido a los cruces de calendarios y las imposibilidades de comenzar a rearmar el calendario, estarían en Concepción del Uruguay para el mes de agosto, acompañando justamente al Procar 4000 por el hecho de que no se puede ni correr la semana anterior por cruces de calendarios, ni en los circuitos habituales, sobre todo en el Roberto Mouras de La Plata, que es prácticamente la casa del TC Río Platense. Está esa posibilidad, va a haber una reunión con los pilotos seguramente para poder tratar de solucionar ese inconveniente y que la cuarta fecha del TC Río Platense se haga finalmente en el mes de agosto. Va todo encaminado como para que sea en Concepción del Uruguay y junto al Procar 4000. Cambiamos un poco y nos vamos de la Federación Metropolitana para meternos en la Federación de Córdoba. De federaciones tenemos una buena y una mala. La semana pasada hablamos de la Federación de Córdoba y una inminente charla con los integrantes de Apicer por un lado y de Capicor por el otro con respecto a esta quita del poder que había hecho la Federación Cordobesa, la FRAT 5. Finalmente hubo una reunión, se juntaron Julio Mungi de la Federación, se juntaron dirigentes de Apicer, dirigentes de Apicor y de la Agencia Córdoba Turismo para poder llegar a una concordia, para que haya un diálogo y para que haya un acuerdo finalmente para la continuidad del automovilismo zonal cordobés, que como recordemos, y lo había anticipado la Federación, a partir de ahora se iban a nuclear en varias categorías que son las que integraban Apicer y Capicor y que ahora estarán conformando lo que es el Pista Cordobés. Teniendo en cuenta esa situación, se dio esta reunión y finalmente llegaron al acuerdo de que tanto Apicer como Capicor estarán formando parte de la organización de Pista Cordobés. Habrá que ver si cambiará finalmente la denominación de este conjunto de categorías, si seguirán con dos alineaciones por separado, más allá de que varias de las fechas anteriores las venían organizando el conjunto, tanto Apicer como Capicor. Y lo importante es que hubo diálogo, que es lo que estaba faltando, sobre todo a nivel nacional y también repercutiendo a nivel regional, y finalmente Córdoba tiene asegurado ya, como lo habíamos dicho, la próxima fecha a comienzo del mes de agosto en Río Cuarto, pero ahora también ya con la conducción que era la misma que venía teniendo, con seguramente algún arreglo y alguna solución que han encontrado por parte de la provincia de Córdoba y de la Federación. Ahora sí nos vamos a las noticias malas, porque habíamos anticipado la semana pasada lo que venía sucediendo con la Federación de la provincia de Santa Fe, que había sido desafectada por la CTC. Recordemos, en junio de 2024 la Federación se pasa a las filas de la CTC, según nos había comentado su presidente Pablo Fariñas, con la anuencia al acuerdo de todas las categorías o de la mayoría de ellas, se van hacia la CTC y
en julio de este año, hace muy poquito, es desafectada la federación y todas sus categorías por parte de la CTC por no cumplir con ciertos lineamientos de organización, de reglamentos, como bien lo había comunicado la CTC. Tenía todo que ver, o por lo menos eso es lo que nos decían desde la federación, con el uso del sistema de banderillero electrónico, que en su momento la CTC había prometido no hacerlo obligatorio y en el comienzo de 2025 eso no se vio reflejado. Terminó generando algunos chispazos con las diferentes categorías de la federación y eso después termina motivando una desafectación de la federación. Bueno, hay novedades y son malas. ¿Por qué? Porque este fin de semana debía correrse una nueva fecha de categorías TZ en el Autódromo de Rafaela y finalmente el Club Atlético Rafaela decidió no organizar la carrera. La intención en un principio estaba, finalmente no lo va a hacer el club y esto tiene que ver con que no encuentran garantías por parte de la federación al no estar afiliada ni a la CTC ni a la CDA del ACA, que es el ente madre del automovilismo argentino. Por ese motivo Rafaela decide no alojar ninguna competencia de la federación mientras esta no se afilie a alguno de estos docentes, como lo menciona en el comunicado que podemos ver en pantalla. Ya hay alguna posibilidad de solución y tiene que ver con la chance de visitar el Autódromo de Paraná en el comienzo del mes de agosto, pero habrá que seguir atentamente esto de cerca porque recién empiezan a pegar esos coletazos en la provincia de Santa Fe y es la federación más importante de la provincia, más allá de que hay otra federación y de que su categoría más importante y una de las más importantes a nivel federal, como lo es el nuevo Car Show, está fiscalizado directamente por la CDA. Así que estaremos atentos a esta situación para evaluar y para ver cómo es que sigue todo esto, porque realmente es una muy mala noticia para el automovilismo zonal y para una provincia que es muy fuerte en cuanto al automovilismo regional y que ha dado muchísimos nombres importantes a lo largo de la historia del automovilismo argentino. Ahora sí, nos metemos de lleno con lo que va a pasar este próximo fin de semana en La Plata, porque la Asociación Estándar Mejorado corre su quinta fecha de la temporada en el Roberto Mouras de La Plata. Primera vez que van a usar el circuito largo con chicana y escuchamos este informe para saber qué es lo que hay que saber, valga la redundancia, de la Asociación Estándar Mejorado. El próximo fin de semana la Asociación Estándar Mejorado corre la quinta fecha de la temporada en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, luego del segundo paso por el Autódromo de Buenos Aires. Será la primera vez en el año que se utilice el circuito largo con chicana del trazado platense, por lo que estarán en un nuevo trazado en esta temporada 2025. Recordemos que las últimas dos competencias en La Plata, que fueron las fechas 2 y 3, se realizaron en el circuito largo, pero sin la última chicana de la recta principal. Después del paso por Buenos Aires, con el doblete que logró Agustín Mastropaolo, el campeonato lo tiene afianzado al de La Plata al frente con una ventaja de 66 puntos sobre Jordán Escumburdi, quien lo escolta en binomio junto a su papá. El líder del certamen, que tuvo además su mejor fecha en el año en Buenos Aires, ya suma 4 triunfos en la temporada y busca borrar el 2 del lateral y volver a pintar el 1 que tuvo en su momento. Entre los retornos se cuentan el de Santiago Santiniaque, Horacio González y Hugo y Lucas Marco, que también estarán retornando a la categoría después de no haber estado presentes en el autódromo porteño. Además, se va a dar un debut, que es el del binomio de los pilarenses César y Nicolás Vázquez, que iban a sumarse la fecha pasada y no llegaron a hacerlo. Bueno, finalmente estarán presentes este próximo fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata. Entre las novedades hay que destacar la llegada de un Fiat Uno Way para el binomio de Mauro Curti y Diego Ullero, uno de los ganadores que tiene la temporada, y después de mucho tiempo de trabajo van a dejar de lado el móvil que venían utilizando en el comienzo de la temporada y a partir de ahora estarán enfocados en este Fiat Uno Way para lo que será el resto del certamen 2025. También con mucho trabajo estuvo el Fiat Uno del Colo Federico Iseta, que tuvo un fuerte golpe en la última fecha. El auto se desarmó por completo y se hizo un trabajo contra el reloj para poder dejarlo en condiciones nuevamente en uno de los pilotos que está peleando además la Copa Master, el certamen que se ha iniciado a partir de la segunda fecha de esta temporada. En el campeonato, decíamos, lidera Agustín Mastropaolo, 280 puntos con 75, lo sigue Jordán Escumburdi,
con 214,75. Tercero, Niki Laucha, Nicolás Ayestarán con 209 unidades. Cuarto, Juan Chigarres con 185 puntos. En el quinto lugar, el binomio de Javier Graciano y Marcos D'Agostino. El mudo hizo justamente la última pole position. Fue el más rápido el momento de clasificar en Buenos Aires y viene de menor a mayor en esta temporada. Están quintos los dos con 136 puntos y medio. Sexto, Luciano Nappi, también de gran fecha en Buenos Aires, 134 y medio para él. En el séptimo lugar, el binomio Jullero Curti con 120 puntos. Octavo, Horacio González, que está retornando en esta fecha, 114,75. Noveno, el Coliseta con 111,50. Y en el décimo lugar, Pablo Ostapovich con 90 unidades. El top 10 de este campeonato de la Asociación Estándar Mejorado, que recordemos correrá este próximo fin de semana en el Autódromo de La Plata, su fecha número 5. En cuanto al cronograma, estará conformado por los días viernes, sábado y domingo. El viernes tendrá un entrenamiento por la mañana, un entrenamiento apenas pasado el mediodía para la Asociación Estándar Mejorado. Luego, el día sábado, entrenamiento temprano por la mañana, apenas pasadas las 8:30 de la mañana, y empezarán con las clasificaciones luego del mediodía en dos grupos. La actividad del día sábado terminará con la primera final a 10 vueltas o 20 minutos pasadas las 3 de la tarde. Luego, el día domingo, se llevará a cabo la segunda final de la fecha. A las 9:59 se estará alargando, cerca de las 10. La segunda final también a 10 vueltas o 20 minutos. Tendrán transmisión a través de la televisión pública para lo que será la actividad de esta segunda final de la Asociación Estándar Mejorado. Esos son los horarios para los que quieran seguir a través de la TV. Obviamente también los que se quieran acercar al Autódromo de La Plata, porque allí estarán también diferentes categorías como el Turismo 4000 argentino y diversas categorías más que estarán acompañando a la Asociación Estándar Mejorado este próximo fin de semana en su quinta fecha. Bien, y ahí escuchábamos entonces toda la información, unos 20 autos inscriptos para lo que será esta fecha, con los regresos, con el debut que estará integrado por este binomio pilarense, y obviamente lo necesario para poder encarar esta quinta fecha de la temporada, ya metiéndonos en el cierre de la primera mitad de este año 2025. Ahora, para cerrar este Carburando Zonal Express que tuvimos en el día de hoy, vamos a jugar un poco con lo que puede llegar a ser a futuro el Autódromo de Buenos Aires. Este día lunes se presentó la fecha del 2027 del MotoGP y las obras que se van a realizar en el Autódromo de Buenos Aires, que son las más importantes, o por lo menos, si se realizan finalmente, las más importantes de la historia del autódromo y las que cambiarían toda la fisonomía en cuanto a los dibujos del autódromo. ¿Qué tiene que ver esto con lo zonal? Se pregunta usted. Bueno, la mayoría de las categorías de la Federación Metropolitana han visitado el Autódromo de Buenos Aires, incluso aquellas que son de tierra, lo debieron hacer en los primeros meses post pandemia, por lo que muchas de las categorías de la Federación Metropolitana, que es una de las más grandes a nivel nacional, han visitado el Autódromo de Buenos Aires. Muchas categorías se formaron en el Autódromo de Buenos Aires, algunas históricas como por ejemplo la Asociación Estándar Mejorado, en su momento con los Fiat 600, después con los Fiat Uno. También la Fórmula 07, el turismo promocional, hoy turismo pista, muchas categorías que en las últimas décadas también han nacido en el Autódromo de Buenos Aires y han hecho gran parte de sus campeonatos en el autódromo, van a perder, entre comillas, los dibujos que venían utilizando, porque teniendo en cuenta este nuevo plan, este nuevo proyecto, desaparecen todos los dibujos conocidos. Quizás se mantenga alguno con cambios, pero los dibujos que ya conocíamos no van a estar más. El circuito 5, el circuito 6, el 7, el 8, el 9, el 12 para aquellos que lo usaban, el 15 que en su momento usó la Asociación Estándar Mejorado para su clásica maratón, bueno, no van a estar más. Y estuvimos jugando un poco con las diferentes variantes que pueden haber con respecto a este nuevo proyecto para el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta, bueno, las posibilidades que pueda haber en el futuro. Estamos hablando de comienzo de 2027, cuando se termine la obra, si es que logra hacerlo en ese tiempo.
y que seguramente podrán utilizar las diferentes categorías zonales que visitan el Autódromo de Buenos Aires. En su momento incluso hubo algunas variantes que no son oficiales y que se utilizaban en lo que era la horquilla larga, la horquilla que llegaba hasta el arco de entrada. La Fórmula 07 en su momento lo ha usado, y muchas categorías por ahí de menor porte que también han utilizado circuitos con variantes no oficiales. Pero bueno, vamos a este pequeño repaso, este pequeño informe de las diferentes variantes que van a quedar, por lo menos con los planos que ha presentado el grupo ESD y obviamente de la mano del ingeniero Germán Tilke, el próximo cambio grande que tendrá el Autódromo de Buenos Aires y variantes que van a poder utilizar seguramente las diferentes categorías zonales. Vamos al informe. Bien, y comenzamos con este repaso teniendo en cuenta lo que serán las nuevas obras del Autódromo de Buenos Aires y sus diferentes variantes. Ahí vemos en el mapa el conjunto de todas las variantes que estarían quedando, más allá de que no se va a trabajar en la parte del lago, como lo han anunciado el día lunes, sí quedará para que se reconecte con todo lo que será la parte que se va a estar trabajando de lleno para la vuelta de categorías internacionales como el MotoGP y la Fórmula 1. Pero comenzamos con el repaso tomando como circuito número 1 el circuito presentado justamente para la vuelta del MotoGP, que será este que vemos en pantalla, con la recta principal tal cual la conocemos, pero ya después el resto es todo un dibujo diferente. Esa curva número 1 prácticamente de 90 grados hacia la derecha, después una horquilla hacia la izquierda para ir a lo que hoy es la pista de manejo, la pista de práctica de manejo con acceso sobre la avenida General Roca. Bueno, allí estará ubicado este primer sector del circuito, después se meterá hacia la parte interna pasando por sectores del circuito 9, del circuito 8, pasando por detrás del playón, haciendo el ingreso a lo que era la S de Sena y ya metiéndose para atrás para ir a buscar la zona de Ascari, que va a cambiar y mucho en su fisonomía, pero se va a mantener dentro del Autódromo de Buenos Aires, cerrando en lo que es la horquilla corta o el ingreso a la zona de boxes. Para la mayoría de las categorías, un circuito de 4.340 metros aproximadamente y 14 curvas. El circuito número 2, lo único que cambia es que en Ascari, en vez de tener una curva cerrada, en el final de Ascari tiene ya una salida mucho más rápido, que es el trazado similar al que se venía utilizando sobre todo de mitad de curva en adelante hasta ahora. Pasamos al circuito 3 con un diseño similar al número 1, pero con la horquilla actual. La horquilla que se está utilizando hasta este momento tiene aproximadamente 4.530 metros y 15 curvas. El circuito número 4 igual al circuito 2 o parecido al circuito 3 que mostramos recién también, pero con Ascari un poquito más veloz, aproximadamente 4.510 metros y 14 curvas con respecto a la cantidad de virajes. El circuito número 5 es el más corto, al igual que en la actualidad. También el circuito número 5 sería el más corto de este recorrido y mantiene, por ejemplo, el tobogán, que hace muy poco tiempo comenzó a llevar el nombre de Juan María Traverso, pero con la horquilla corta y todo el sector nuevo. Serán aproximadamente unos 3.120 metros de extensión y 12 curvas, bastante más largo que el circuito número 5 actual que tiene el Autódromo de Buenos Aires y que varias categorías zonales lo utilizan. Quizás sería uno de los recorridos más utilizados dentro del ámbito zonal. El circuito número 6 sería muy similar al circuito 5, pero utilizando la horquilla actual, 3.320 metros aproximadamente de extensión y 13 curvas para este circuito número 6. Pasamos al circuito 7, que es el que nos mete ya en lo que era la parte del lago, o lo que sería el circuito número 2 y el circuito número 15, pero en este caso con toda la parte perimetral. El circuito número 7 tendrá prácticamente toda la parte del lago anexada a esta parte nueva y una especie de chicana o parada de colectivo en la zona de Ascari, que es utilizando la variante lenta de Ascari que estaría quedando con este nuevo rediseño. Serían poco más de 6 kilómetros, 6.065 metros aproximadamente y 12 curvas en este escenario. Pasamos al circuito número 8, similar al 7, pero con Ascari, igual que ahora, un poquito más rápido la salida de Ascari. Se mantendría prácticamente la conexión
que utilice el circuito 12 con la zona de Ascari y quedaría de 6.045 metros aproximadamente y 11 curvas. Vamos al circuito número 9, que quedaría igual que el 7, pero con la horquilla actual, es anexándole solamente la horquilla, por lo que se agregan algunos metros más, serían 6.280 metros y 13 curvas. El circuito 10 prácticamente igual a este circuito número 9, pero con Ascari algo más rápido. Diseño sacando el primer sector, que cambia y mucho porque se agregaría una parte nueva al autódromo. Después es bastante parecido al actual circuito número 12, son 6.260 metros aproximadamente y 12 curvas. Después pasamos al circuito número 11, que estaría utilizando una parte interna ya del sector donde se van a hacer la mayor cantidad de las obras, y esto es ya un poco más de imaginación nuestra, porque utilizaríamos para conectar esta parte dos vías de escape, que es una parte de las vías de escape de Ascari y después una parte de vía de escape de vía de escape de la zona donde está actualmente la S de Sena, que en el plano están marcadas como vías de escape asfaltadas o de material en realidad. El circuito 11 son 6.110 metros aproximadamente, 16 curvas, y el circuito 12 tiene algunos metros más porque tiene la horquilla, 6.310 metros aproximadamente y 17 curvas. Hasta ahí los circuitos que quedarían con el primer tramo de obra, que es el anunciado para recibir el MotoGP a comienzos de 2027. También está anunciado un segundo tramo de la obra, que es extendiendo el circuito hacia donde está actualmente el kartódromo, que desaparecería, sería reubicado en otro sector. Ojalá así sea, porque no se puede perder el lugar donde nacieron tantos pilotos y donde van a seguir naciendo seguramente. Y volvería la horquilla larga, que se utilizaba hasta la década del 70, 80, después se dejó de utilizar hasta que a comienzos de la década del 90 desapareció para dar paso al kartódromo. En realidad desapareció para las reformas que se hicieron para la vuelta de la Fórmula 1 en la década del 90, y allí también se nació el kartódromo. Bueno, esa horquilla va a volver y eso da la posibilidad a que se agreguen algunos circuitos más, que los numeramos en el siguiente orden, salteándonos el número 13, como también se había salteado en la numeración original de los diferentes circuitos del Autódromo de Buenos Aires. Circuito 14 es igual al circuito 1, pero usando la horquilla larga. Quedan una extensión de 4.890 metros y 15 curvas, ya circuitos un poco más largos, sobre todo para la actividad zonal, circuitos que ya entran dentro de la categoría de circuitos extensos. El circuito 15 es igual al circuito 14, pero con Ascari un poco más veloz, 4.870 metros aproximadamente y 14 curvas. El circuito 16 sería igual al 5, el más cortito, pero usando la horquilla larga, y quedaría de 3.670 metros aproximadamente y 13 curvas. El 17 sería todo el perimetral, circuito 7, como lo mostramos hace algunos minutos, pero usando la horquilla larga también, 6.605 metros aproximadamente y 13 curvas. Ya estos circuitos no estarían tan aptos para la actividad zonal, salvo algún evento especial, como por ejemplo lo fueron en su momento las maratones de la Asociación Estándar Mejorado o aquellas competencias que también hacía la Fórmula 07 en su momento. El circuito 18 es igual al 17, pero con Ascari un poco más veloz, son 6.595 metros aproximadamente y 12 curvas. Y por último llegamos a la variante número 19 en cuanto a los nombres, pero en cuanto a la cantidad de dibujos, el dibujo número 18 en realidad, porque nos salteamos al 13 como lo hizo la numeración original del Autódromo de Buenos Aires. Tanto el circuito 15 anteriormente como este conectan las dos partes más importantes del autódromo, la parte rápida, la parte del lago, con la parte donde están concentrados la mayoría de los dibujos. En este caso es metiéndose en esta nueva variante por la zona de Ascari y saliendo de esta variante por la bajada del tobogán que lleva el nombre de Juan María Traverso, siguiendo hasta la horquilla larga para volver de vuelta a la recta principal. Este es el trazado más extenso de todos los que hemos numerado y son 6.660 metros aproximadamente, más de 6,5 kilómetros con 17 curvas. Obviamente todo esto es producto de nuestra imaginación.
es utilizando los planos presentados el día lunes en la conferencia de prensa y viendo las diferentes variantes que se podrían tener en el Autódromo de Buenos Aires y que seguramente podrían llegar a utilizar las diferentes categorías zonales del área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, y con este pequeño juego cerramos una nueva edición de Carburando Zonal. Obviamente todo esto que vieron es extraoficial, es un juego que hicimos desde la producción como para ver qué circuitos quedarían disponibles para que usen las diferentes categorías zonales, algunos quizás muy largos como los últimos que vimos, que utilizan toda la parte del lago, el Saloto, de aproximadamente 6 kilómetros, un poquito más incluso algunos, pero bueno, está la posibilidad y seguramente si las obras llegan a su fin y se hacen como deben hacerse, tendrán muchas variantes las diferentes categorías zonales que seguramente van a seguir visitando el Autódromo de Buenos Aires. Cerramos el capítulo número 21. Nos encontramos la próxima semana. Recordamos, nos pueden escribir a carburandozonal@gmail.com aquellos fanáticos del automovilismo zonal, dirigentes, obviamente integrantes del equipo de prensa, para enviarnos toda la información de las categorías zonales que quieran ser difundidas por Carburando Zonal, calendarios, campeonatos, información relevante acerca de cada categoría. Todo eso nos pueden enviar a carburandozonal@gmail.com. Cerramos el capítulo de hoy y nos encontramos la semana que viene con más Carburando Zonal.